cuando mi hijo de 6 años me tomó de la mano en el aeropuerto y susurró: «Mamá, no podemos volver a casa». Sentí que el mundo se detenía. Acababa de despedir a mi esposo en su vuelo de negocios, sonriendo como siempre lo hacía después de 15 años de matrimonio. Pero las siguientes palabras de mi hijo me helaron la sangre. Esta mañana escuché a papá hablando por teléfono. Decía que cuando regrese en 3 días ya no estaremos en la casa, que va a cambiar las cerraduras y que una mujer va a vivir ahí con él. Mi pequeño Mateo me miraba con esos ojos llenos de miedo, y yo quería decirle que estaba equivocado, que había malinterpretado. Pero algo en mi interior sabía que era verdad. Todas esas noches que Carlos llegaba tarde, todos esos viajes de negocios cada vez más frecuentes, todas esas veces que su celular sonaba y él salía de la habitación para contestar. Tomé a mi hijo, salimos del aeropuerto y en lugar de tomar el camino a casa, manejé sin rumbo fijo. Necesitaba pensar, necesitaba un plan. Porque si lo que Mateo había escuchado era cierto, mi esposo estaba planeando dejarnos en la calle mientras él disfrutaba de nuestra casa con otra mujer. 3 horas después, estacionada frente a un hotel económico, con mi hijo dormido en el asiento trasero, tomé la decisión que cambiaría todo. Saqué mi teléfono y marqué un número que no había usado en años. «Tío Ricardo, soy yo, Carmela. Necesito tu ayuda. Y necesito que nadie sepa dónde estoy». Lo que descubriría en los siguientes 3 días no solo confirmaría mis peores sospechas, revelaría una traición tan profunda, tan calculada, que me obligaría a convertirme en alguien que nunca imaginé ser. Pero antes de contarles cómo mi vida perfecta se desmoronó, déjenme preguntarles algo. ¿De dónde están escuchando esta historia? ¿Les ha pasado algo similar? Dejen su comentario porque créanme, esto apenas comienza. Suscríbanse al canal porque lo que está por venir los va a dejar sin palabras. Y por favor, quédense hasta el final, porque mi venganza fue tan perfecta que hasta yo misma me sorprendí. Ahora sí, déjenme contarles desde el principio quién soy y cómo llegué a este momento. Mi nombre es Carmela Jiménez. Tengo 62 años. Y si me hubieran dicho hace una semana que estaría escondida en un hotel barato con mi hijo, huyendo de mi propia casa, me hubiera reído en su cara. Pero aquí estoy, sentada en esta cama dura mientras Mateo duerme a mi lado, tratando de entender cómo llegué a este punto. Conocí a Carlos cuando yo tenía 26 años. Él era un vendedor de seguros recién empezado, con más sueños que dinero en el bolsillo. Yo trabajaba como secretaria en una empresa de construcción en Guadalajara. No teníamos nada, pero teníamos amor, o eso creía yo. Nos casamos 6 meses después de conocernos. Mi familia decía que era muy rápido, que apenas lo conocía, pero yo estaba enamorada, ciega de amor, como dicen. Mi madre, que en paz descanse, me advirtió el día de mi boda. Me tomó de las manos y me dijo: «Hija, nunca dependas completamente de un hombre. Siempre ten algo tuyo, algo que nadie te pueda quitar». No le hice caso. Qué tonta fui. Los primeros años fueron difíciles. Carlos no ganaba bien, y yo dejé mi trabajo cuando quedé embarazada de nuestra primera hija, Lucía. Vivíamos en un departamento pequeño que rentábamos, comiendo frijoles y arroz la mayor parte del mes. Pero yo era feliz. Tenía mi familia, tenía mi hogar. Cuando Lucía tenía 3 años, mi padre falleció. Él tenía un pequeño terreno en las afueras de Guadalajara que me dejó en herencia. No era gran cosa, apenas media hectárea en una zona que en ese entonces no valía mucho. Carlos quería venderlo inmediatamente. Decía que necesitábamos el dinero. Pero algo, no sé qué, me hizo negarme. Era lo único que mi padre me había dejado. Guardé los papeles del terreno en una caja de seguridad en el banco, a mi nombre. Carlos se enojó, me llamó egoísta, me dijo que no confiaba en él. Pero por primera vez en nuestro matrimonio, me mantuve firme. 3 años después llegó nuestro segundo hijo, Daniel. Y luego, cuando yo pensaba que ya no podríamos tener más hijos, a mis 56 años,
llegó la sorpresa. Mateo, mi bebé milagro, como le decía. Carlos no estaba feliz con el embarazo. Decía que ya éramos muy grandes para empezar de nuevo con pañales y biberones. Pero yo amaba a ese niño desde el momento que supe que existía. Mientras tanto, el negocio de Carlos había crecido. Ya no vendía seguros, ahora era agente inmobiliario. Ganaba bien, muy bien. Compramos una casa bonita en una colonia residencial. Los niños fueron a buenas escuelas. Yo me dediqué completamente a mi familia, como se supone que debe hacer una buena esposa. Lucía se casó hace 5 años y se mudó a Monterrey con su esposo. Daniel está en la universidad en Ciudad de México, estudiando ingeniería. Y Mateo, mi pequeño Mateo, está en primer año de primaria. Durante todos estos años, yo fui la esposa perfecta. Cocinaba las comidas favoritas de Carlos, planchaba sus camisas hasta que quedaran impecables, organizaba las reuniones familiares, cuidaba de su madre cuando estuvo enferma. Dejé que él manejara todas las finanzas, que pusiera todo a su nombre. La casa estaba a su nombre. Los 2 autos estaban a su nombre. Las cuentas bancarias estaban a su nombre. Porque yo confiaba en él. Porque después de 36 años juntos, nunca imaginé que me traicionaría. Pero empezaron las señales. Hace 1 año, Carlos comenzó a viajar más seguido por trabajo. 2, 3 veces al mes. Siempre a Cancún, siempre los mismos 3 días. Decía que tenía un cliente importante allá, un inversionista que estaba construyendo un complejo de condominios. Empezó a llegar tarde a casa, oliendo a perfume que no era el mío. Cuando le preguntaba, decía que había estado en cenas de negocios. Su celular, que antes dejaba por toda la casa, ahora siempre estaba con él. Lo llevaba hasta el baño, y cuando sonaba, salía al jardín para contestar. Dejó de tocarme. Hace 8 meses que no me toca. Cuando intentaba acercarme a él en la cama, me rechazaba. Decía que estaba cansado, que tenía mucho estrés del trabajo. Yo me miraba al espejo y veía a una mujer de 62 años con canas que ya no se molestaba en teñir, con arrugas alrededor de los ojos, con un cuerpo que ya no era el de mis 20 años. Y pensaba que era mi culpa, que ya no era suficientemente atractiva para él, que era normal que después de tantos años la pasión se acabara. Pero había algo más. Hace 3 meses, escuché una conversación telefónica por accidente. Yo estaba en la cocina cuando Carlos llegó a casa. Él pensó que había salido al supermercado, pero había regresado porque olvidé mi cartera. Lo escuché hablar en la sala. Mi amor, ya falta poco. Solo necesito que me tengas paciencia unos meses más. Ya hablé con el abogado, todo está casi listo. Ella no sospecha nada. Sigue siendo la misma tonta de siempre. Se me cayó el vaso que tenía en la mano. El ruido lo alertó, y cuando salió a la cocina, yo estaba recogiendo los vidrios del piso con las manos temblorosas. ¿Qué haces aquí?, me preguntó. Su voz no era amorosa, era acusadora. Olvidé mi cartera, le dije con voz débil. Él me miró con esos ojos fríos que ya no reconocía y se fue a su estudio, cerrando la puerta con seguro. Esa noche lloré en silencio en el baño, pero no le pregunté nada, porque tenía miedo. Miedo de lo que podría confirmar. Miedo de quedarme sola a mis 62 años. Miedo de no tener a dónde ir. Y ahora, 3 meses después, aquí estoy. En este hotel que huele a humedad y con sábanas ásperas. Mi hijo de 6 años acaba de revelarme que su padre nos va a dejar en la calle. Y yo finalmente entiendo que todos esos meses de señales que ignoré, todas esas noches que lloré en silencio, todo fue real. Carlos me estaba traicionando, y lo peor es que probablemente llevaba años haciéndolo. Pero lo que él no sabe, lo que nadie sabe excepto el banco y yo, es que ese terreno que mi padre me dejó hace 30 años ya no es un simple terreno baldío. Está en una zona que ahora es de las más cotizadas de Guadalajara. Vale millones. Y está completamente a mi nombre. Ahora, mientras miro a mi hijo dormir,
me doy cuenta de algo. No voy a rogarle a Carlos que me quiera. No voy a suplicarle que no me abandone. No voy a ser la víctima en esta historia. Voy a ser la mujer que mi madre quería que fuera, la que tiene algo propio, algo que nadie puede quitarle, y Carlos va a aprender una lección que nunca olvidará. Esa primera noche en el hotel no dormí nada. Mientras Mateo descansaba a mi lado, yo repasaba en mi mente cada detalle de los últimos meses, cada mentira que había creído, cada señal que había ignorado como una tonta. A la mañana siguiente, llamé a mi tío Ricardo. Él había sido investigador privado durante 40 años antes de retirarse. Si alguien podía ayudarme a descubrir la verdad completa, era él. Nos encontramos en una cafetería lejos de mi barrio. Cuando le conté todo, su rostro se endureció. Carmela, esto suena a un plan muy calculado. Dame 2 días y te consigo pruebas de todo. Mientras tanto, yo necesitaba mantener a Mateo entretenido y seguro. Le dije que estábamos de aventura, que era un juego especial. Gracias a Dios, a los 6 años todavía creen en las mentiras de sus madres. Al segundo día mi tío me llamó. Su voz era seria. Carmela, necesitas venir a mi casa. Lo que encontré es peor de lo que pensabas. Dejé a Mateo con la esposa de mi tío y me senté frente a una computadora. Lo que vi en esa pantalla me destrozó el alma. Mi tío había contratado a un colega que todavía trabajaba en el negocio. Durante 2 días siguieron a Carlos en Cancún. Las fotos no mentían. Carlos llegando a un departamento de lujo frente al mar. Carlos abrazando a una mujer de unos 35 años, rubia, delgada, con todo lo que yo ya no tenía. Carlos besándola en la boca como hacía años no me besaba a mí. Carlos en la playa con ella, tomados de la mano, pero había más, mucho más. Ella se llama Vanessa Ochoa, me dijo mi tío. Tiene 34 años. Es agente inmobiliaria, trabaja en la misma empresa que Carlos. Según mis fuentes, llevan juntos casi 2 años. 2 años. 2 años mientras yo cocinaba para él, mientras lavaba su ropa, mientras dormía a su lado, pensando que éramos una familia feliz. Hay más, Carmela. Ese departamento donde vive ella está a nombre de una empresa que Carlos creó hace 18 meses y según los registros públicos, ha estado transfiriendo bienes a esa empresa poco a poco. Mi corazón se detuvo. ¿Qué tipo de bienes? Mi tío sacó unos documentos. El auto del año pasado que supuestamente compró para la familia está a nombre de la empresa. Las inversiones que te dijo que hizo en fondos de retiro también están ahí. Incluso encontré que hizo una tasación de tu casa hace 3 meses. La habitación empezó a dar vueltas. Carmela, tu esposo está preparando un divorcio donde tú te quedes sin nada. Ha estado ocultando bienes durante más de 1 año. Y lo peor, mi tío hizo una pausa, como si no quisiera decir lo siguiente. Lo peor es que según el abogado que contraté para revisar tu situación legal, como todos los bienes están a su nombre, y tú nunca trabajaste formalmente durante el matrimonio, en un divorcio normal te quedarías prácticamente sin nada. Tal vez una pequeña pensión alimenticia, pero él puede argumentar que ya estás grande para trabajar y que los hijos ya están criados. Me quedé mirando esas fotos. Carlos sonriendo con esa mujer. Carlos con la mano en su cintura. Carlos viviendo una vida completamente diferente mientras yo creía que estábamos envejeciendo juntos. Hay algo más, continuó mi tío. Hablé con algunos contactos. Al parecer, Carlos le ha estado diciendo a la gente en su trabajo que tú tienes problemas mentales, que te has vuelto paranoica y celosa con la edad. Está preparando el terreno para que cuando los deje, él salga como el buen tipo que aguantó a una esposa difícil durante años. Esas palabras me golpearon más fuerte que cualquier otra cosa. No solo me estaba engañando, no solo me estaba robando, me estaba destruyendo la reputación, pintándome como una loca para que nadie cuestionara sus acciones. Regresé al hotel con esas fotos guardadas en mi teléfono. Mateo me preguntó por qué había llorado, por qué mis ojos estaban rojos e hinchados.
Le dije que tenía alergia. Esa noche, mientras mi hijo dormía, revisé cada foto una y otra vez. Me obligué a mirarlas, a grabar cada detalle en mi memoria, porque necesitaba que el dolor se convirtiera en algo más. Necesitaba que se convirtiera en fuerza. Al tercer día, el día que Carlos regresaría de su viaje, mi tío me trajo más información. Carmela, hablé con el abogado otra vez. Hay algo que puedes hacer, pero tienes que actuar rápido y en silencio. Si Carlos descubre que sabes algo, puede acelerar sus planes. Me explicó que necesitaba conseguir copias de todos los documentos financieros que pudiera. Extractos bancarios, escrituras, títulos de propiedad, declaraciones de impuestos. Todo lo que probara que esos bienes se adquirieron durante el matrimonio con dinero de ambos. Pero Carmela, todo está en su estudio y él siempre lo cierra con llave, le dije. Mi tío sonrió por primera vez en días. Por suerte tu tío sabe abrir cerraduras. Vamos ahora, mientras sabemos que está en el avión de regreso. Entramos a mi propia casa como ladrones. Me sentía extraña, asustada de que alguien nos viera. Pero necesitaba esos documentos. El estudio de Carlos era su santuario. Yo nunca entraba ahí. Él decía que era su espacio privado, su lugar para trabajar en paz. Ahora entendía por qué. Mi tío abrió la cerradura en menos de 2 minutos. Cuando entramos, lo que encontramos confirmó todas mis sospechas. En su computadora, que mi tío logró accesar, había correos, cientos de correos entre Carlos y Vanessa. Los leí todos, cada uno como una puñalada. Ya pronto seremos libres, mi amor. Solo unos meses más, y esa vieja estará fuera de mi vida para siempre. No aguanto tener que dormir en la misma casa que ella. Me da asco tocarla. El abogado dice que si logro probar que está mentalmente inestable, puedo incluso quitarle la custodia del niño. Así podrá ser su nueva mamá. Esa última línea me hizo temblar de rabia. No solo me querían quitar todo, querían quitarme a mi hijo, pero había más. Encontramos un folder escondido en el último cajón de su escritorio. Dentro había documentos que mi tío fotografió rápidamente, contratos de transferencia de bienes, papeles de divorcio ya casi listos, solo faltaba mi firma. Una carta dirigida a un juez explicando mi supuesta condición mental inestable. Hasta había conseguido que un psiquiatra amigo suyo escribiera un documento sugiriendo que yo podría ser un peligro para mí misma y para los demás. Todo estaba planeado, cada detalle, cada mentira. Carlos había pasado más de 1 año construyendo esta trampa perfecta, y yo había estado tan ciega, tan confiada, que no vi nada. Copiamos todo, cada documento, cada correo, cada foto. Mi tío trabajaba rápido, sabiendo que Carlos llegaría en pocas horas. Cuando terminamos, salimos de esa casa, y yo sabía que ya no podía volver. No como la Carmela ingenua que había sido. Esa Carmela estaba muerta. De regreso en el hotel, con todas esas pruebas en mis manos, miré a mi hijo durmiendo y tomé una decisión. Carlos había jugado sucio. Había mentido, manipulado, robado. Había planeado destruirme completamente, dejarme en la calle sin nada, quitarme hasta a mi propio hijo. Pero lo que él no sabía era que yo tenía algo que él nunca podría tocar. Ese terreno de mi padre que siempre estuvo a mi nombre. Ese terreno que ahora valía millones y del que Carlos ni siquiera sabía el verdadero valor. Y más importante aún, ahora yo tenía pruebas. Pruebas de todo. De su infidelidad, de su fraude, de su plan para declararme mentalmente incapaz. La guerra había comenzado. Y esta vez yo no iba a perder. Esa noche, con Mateo dormido a mi lado y todas esas pruebas de la traición de Carlos guardadas en mi teléfono, no sentí ganas de llorar. Sentí algo diferente, algo que no había sentido en años. Sentí poder. A la mañana siguiente, llamé al banco donde tenía la caja de seguridad con los papeles del terreno de mi padre. Hacía años que no iba, pero necesitaba verificar algo. Cuando la ejecutiva del banco abrió la caja,
y saqué aquellos documentos amarillentos por el tiempo, me quedé mirándolos como si los viera por primera vez. Escrituras a mi nombre, Carmela Jiménez de Montes, solo mi nombre. Carlos nunca había tenido acceso a esto. Disculpe, le dije a la ejecutiva. ¿Usted podría decirme cuánto valdría aproximadamente un terreno de media hectárea en la colonia Jardines del Valle? La mujer levantó las cejas sorprendida. ¿Tiene usted un terreno allá? Señora, esa es una de las zonas más exclusivas de Guadalajara ahora. Los desarrolladores están pagando fortunas por cada metro. Un terreno de ese tamaño podría valer entre 15 y 20 millones de pesos, tal vez más. Las piernas casi me fallan. 20 millones de pesos. Mi padre me había dejado 20 millones de pesos y yo ni siquiera lo sabía. Señora, ¿se encuentra bien?, me preguntó la ejecutiva, preocupada por mi palidez. Sí, le dije, pero mi voz temblaba. ¿Podría recomendarme un abogado especializado en bienes raíces y divorcios? Ella me dio una tarjeta. Mi hermano es abogado. Es muy bueno y discreto. Dígale que va de mi parte. 2 horas después, estaba sentada frente al licenciado Héctor Villanueva en su oficina del centro de Guadalajara. Le conté todo. Le mostré las pruebas que mi tío había recopilado, los correos de Carlos, los documentos de transferencia de bienes, el plan para declararme incapaz. El licenciado Villanueva revisaba cada documento con atención y con cada página que leía, su expresión se volvía más seria. Señora Carmela, me dijo finalmente, lo que su esposo está haciendo se llama ocultamiento de bienes conyugales y es un delito. Además, intentar declararla mentalmente incapaz con documentos falsos es fraude. Esto no es solo un divorcio complicado. Esto podría llevar a su esposo a la cárcel. Las palabras me dieron una satisfacción que no esperaba sentir. Pero hay más, continuó el abogado. Ese terreno que usted tiene, al ser herencia directa y estar únicamente a su nombre, es propiedad separada. Su esposo no tiene ningún derecho sobre él, y con el valor actual que tiene, usted no solo es independiente económicamente, usted es rica. Rica. Yo, Carmela, que había pasado años preocupándome por el dinero, viendo cómo Carlos controlaba cada peso, era rica. ¿Qué recomienda que haga?, le pregunté. El licenciado se reclinó en su silla, pensativo. Tenemos 2 opciones. La primera es confrontarlo directamente, presentar una demanda de divorcio antes que él, y usar todas estas pruebas para asegurarnos de que usted reciba su parte justa de los bienes matrimoniales y él enfrente consecuencias legales. Y la segunda opción, una pequeña sonrisa apareció en su rostro. La segunda opción es más estratégica, seguirle el juego, dejar que él crea que su plan está funcionando. Mientras tanto, nosotros protegemos sus activos, vendemos el terreno discretamente para convertirlo en efectivo que él no pueda tocar, y preparamos una defensa tan sólida que cuando él finalmente intente atacar, se estrelle contra un muro de acero. Me gustó la segunda opción. Durante la siguiente semana, mientras Carlos creía que yo no sabía nada, yo me convertí en otra persona. Abrí una cuenta bancaria nueva en un banco diferente, solo a mi nombre. El licenciado Villanueva contactó a 3 desarrolladores interesados en mi terreno. 2 días después, tuve 3 ofertas sobre la mesa. La mejor oferta fue de 22 millones de pesos. 22 millones que Carlos no sabía que existían. Hay un detalle importante, me explicó el licenciado. Cuando vendamos y el dinero entre a su cuenta, usted debe mantenerlo completamente separado. Ni un peso debe mezclarse con cuentas conjuntas o usarse para gastos familiares. Así se mantiene como propiedad separada en caso de divorcio. Firmé los papeles de venta. El dinero estaría en mi cuenta en 10 días. Pero mientras esperaba, había otro problema. Carlos me estaba buscando. Me había llamado 47 veces desde que regresó de Cancún y encontró la casa vacía. Le pedí a mi tío que me ayudara con eso también. Mi tío llamó a Carlos desde un número privado, haciéndose pasar por un doctor de un hospital en Querétaro. Le dijo que yo había tenido una crisis nerviosa, que me había encontrado deambulando confundida por las calles
y que estaba bajo observación psiquiátrica, que no podía recibir visitas todavía. La actuación de mi tío fue perfecta. Hasta lloró un poco, diciendo que era una situación muy delicada y que necesitaban mantenerme en calma. Carlos no vino a verme, ni una sola vez. Le dijo al supuesto doctor que estaba muy ocupado con el trabajo, que confiaba en que los profesionales me cuidarían bien y que por favor lo mantuvieran informado. Pero a través de mi tío, yo sabía la verdad. Carlos estaba feliz. Su plan parecía estar funcionando mejor de lo esperado. Yo, teniendo una crisis mental, le daba la excusa perfecta para acelerar todo. Lo que Carlos no sabía es que durante esos días, mientras él probablemente celebraba con su amante, yo estaba construyendo un imperio. El dinero del terreno llegó a mi cuenta. 22 millones de pesos que brillaban en la pantalla de mi teléfono como una promesa de libertad. El licenciado Villanueva me ayudó a invertir 15 millones en fondos seguros que generarían ingresos mensuales. Los otros 7 millones los mantuve líquidos para lo que vendría después. Pero había algo más que descubrí durante esa semana. Algo que ni mi tío ni el licenciado habían encontrado. Una tarde, mientras revisaba obsesivamente los correos de Carlos que habíamos copiado, encontré uno que se me había pasado. Era de hace 6 meses, de Vanessa a Carlos. Mi amor, gracias por el anticipo para el departamento. Con los 800,000 pesos que me diste, ya pude dar el enganche. Pronto viviremos juntos ahí sin tener que escondernos. 800,000 pesos. Carlos le había dado 800,000 pesos de nuestro dinero matrimonial a su amante para comprar el departamento donde vivían su romance. Llamé inmediatamente al licenciado Villanueva y le mostré el correo. Esto es oro puro, me dijo. Esto demuestra transferencia de bienes conyugales a un tercero sin consentimiento del otro cónyuge. Señora Carmela, con esto puedo obligar a su esposo a pagar el doble en la liquidación del divorcio y puedo demandar a la amante también por recibir bienes de un matrimonio. Cada pieza estaba cayendo en su lugar y yo, que había pasado 36 años siendo la esposa sumisa, que nunca cuestionaba nada, ahora tenía el poder de destruir completamente a Carlos. Pero no era suficiente. No quería solo ganar en los tribunales. Quería que Carlos sintiera exactamente lo que me había hecho sentir a mí. Quería que experimentara la traición, la humillación, el dolor de perderlo todo. El licenciado Villanueva me miró con una mezcla de respeto y sorpresa cuando le conté mi plan. Señora Carmela, me dijo, usted es más fuerte de lo que pensé. Su esposo escogió a la mujer equivocada para traicionar. Tenía razón. Carlos había subestimado completamente a la mujer con la que se había casado. Pensó que yo era débil, tonta, completamente dependiente de él. Pensó que podía aplastarme como a una mosca y yo ni siquiera pelearía. Pero yo era la hija de mi padre, el hombre que trabajó toda su vida para dejarme algo propio. Era la nieta de una mujer que crió 5 hijos sola después de que su esposo la abandonara. Tenía sangre de sobrevivientes en mis venas, y Carlos estaba a punto de descubrirlo de la manera más dolorosa posible. Después de 10 días escondida, con 22 millones en el banco, un ejército legal de mi lado, y cada prueba de la traición de Carlos documentada, hice algo que él nunca esperaría. Lo llamé. Carlos, le dije con voz suave, sumisa, la voz de la esposa que él conocía. Ya salí del hospital. Estoy mejor. Perdón por haberte preocupado. ¿Puedo volver a casa? Carlos me recibió en casa con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Me abrazó, pero fue un abrazo frío, calculado, como todo lo demás en nuestra vida juntos durante estos últimos años. Ay, Carmela, estaba tan preocupado por ti. Mintió mientras me ayudaba con las maletas. El doctor me dijo que tuviste una crisis muy fuerte. ¿Cómo te sientes ahora? Mejor, le dije bajando la mirada como la esposa avergonzada que él esperaba ver. Me dieron medicamentos. Dijeron que había estado muy estresada, que tal vez estaba imaginando cosas que no eran reales. Vi el brillo de satisfacción en sus ojos. Perfecto. Estaba creyendo todo.
¿Qué cosas imaginabas?, me preguntó con falsa preocupación. Tonterías, le dije acomodando mis cosas en la habitación que ahora me parecía ajena. Pensaba que me estabas engañando, que querías dejarme. El doctor dijo que son delirios comunes en mujeres de mi edad, por la menopausia y todo eso. Carlos me abrazó otra vez, esta vez con más entusiasmo. Amor, yo nunca te dejaría. Llevamos toda una vida juntos. Solo he estado trabajando mucho, eso es todo. Pero estoy aquí, siempre estaré aquí. Cada palabra era una mentira perfectamente ensayada. Y yo sonreí y asentí, jugando mi papel a la perfección. Durante las siguientes 2 semanas, me convertí en la esposa perfecta otra vez. Cocinaba sus comidas favoritas, planchaba sus camisas, le preguntaba sobre su día, y mientras tanto observaba, escuchaba, tomaba nota mental de cada detalle. Carlos estaba más relajado ahora. Pensaba que me tenía controlada, que su plan estaba funcionando. Empezó a salir más seguido otra vez. Sus viajes a Cancún se reanudaron, y yo simplemente sonreía y le empacaba su maleta. Pero cada vez que salía, yo trabajaba. El licenciado Villanueva venía a la casa mientras Carlos no estaba. Revisamos cada documento, cada papel que Carlos había escondido en su estudio. Hicimos copias de todo. Inventarios completos de nuestros bienes, la casa, los autos, las inversiones que él no sabía que yo sabía que existían. También contraté a una contadora forense. Ella revisó cada movimiento bancario de Carlos durante los últimos 3 años. Encontró más transferencias sospechosas, no solo los 800,000 pesos para el departamento de Vanessa. Había más: joyerías caras, restaurantes de lujo, boletos de avión para 2 que yo nunca tomé, todo pagado con nuestro dinero matrimonial. En total, Carlos había gastado más de 2 millones de pesos en su amante durante 2 años. 2 millones que debieron ser para nuestra familia, para el futuro de nuestros hijos, para nuestra vejez juntos. Pero yo ya no sentía dolor cuando veía esos números, sentía determinación. Una tarde, mientras Carlos estaba en el trabajo, recibí una llamada inesperada. Era Lucía, mi hija mayor desde Monterrey. Mamá, ¿estás bien? Papá me llamó hace unas semanas diciendo que tuviste una crisis nerviosa. ¿Por qué no me dijiste nada? Me quedé en silencio por un momento. Lucía era mi hija, pero también adoraba a su padre. No sabía si podía confiar en ella todavía. Estoy bien, hija. Solo fue estrés. Ya pasó. Mamá. Su voz se volvió más seria. Necesito decirte algo y no sé si debería, pero no puedo guardármelo más. Mi corazón empezó a latir más rápido. Hace 6 meses vine a Guadalajara sin avisarles, porque quería darles una sorpresa. Fui a la casa, pero no había nadie. Entonces fui a la oficina de papá para almorzar con él. Y lo vi, mamá. Lo vi con una mujer. Estaban besándose en su auto en el estacionamiento. Cerré los ojos. Mi propia hija lo había visto. Confronté a papá ese mismo día. Me dijo que tú ya sabías, que tenían un acuerdo, que su matrimonio era solo por conveniencia ahora. Me hizo jurarle que no te diría nada porque decía que te alterarías y que no era bueno para tu salud. Yo le creí, mamá. Perdóname. Lucía estaba llorando al teléfono, y yo, por primera vez en semanas, también lloré. Pero no de tristeza, lloré de rabia. Carlos no solo me había traicionado a mí, había manipulado a nuestra hija, la había convertido en cómplice de su mentira. Lucía, le dije cuando pude controlar mi voz. Tu padre te mintió. Yo no sabía nada, y no tenemos ningún acuerdo, pero necesito que confíes en mí ahora. Necesito que no le digas a tu padre que tuvimos esta conversación. Mamá, ese hombre no es el padre que yo conocía. ¿Qué vas a hacer? Voy a hacer justicia, hija, pero necesito tiempo. ¿Puedes darme tiempo? Lucía aceptó, y más que eso, me ofreció su ayuda. Resulta que mi hija había guardado fotos de ese día, fotos de Carlos con Vanessa que ella había tomado por impulso, sin saber qué hacer con ellas. Me las envió todas.
más pruebas para mi colección creciente. Los días pasaban y Carlos seguía creyendo que había ganado. Una noche, mientras cenábamos, me dijo con una sonrisa casual: «Amor, he estado pensando. Tal vez deberíamos actualizar algunos papeles. Ya sabes, testamentos, poderes notariales, ese tipo de cosas. Somos grandes ya. Hay que tener todo en orden». Ahí estaba, el siguiente paso de su plan. Quería que yo firmara papeles, probablemente dándole control total de todo, preparando el terreno para declararme incapaz. «Claro, Carlos», le dije con la voz más dulce que pude. «Lo que tú digas. Siempre has sido mejor que yo para esas cosas de papeles». Vi la satisfacción en su cara. Pensaba que era tan fácil. Pensaba que yo era tan tonta. 2 días después, Carlos me llevó a la oficina de un notario que claramente era amigo suyo, porque me saludó con una familiaridad incómoda. «Doña Carmela», su esposo me explicó la situación. «Estos documentos son solo por precaución, para protegerla a usted en caso de que su salud mental se deteriore más». Los papeles que me puso enfrente eran exactamente lo que yo esperaba. Poder notarial completo para Carlos. Autorización para que él tomara todas las decisiones médicas por mí, incluyendo internarme si lo consideraba necesario. Básicamente, mi sentencia de muerte legal. «¿Dónde firmo?», pregunté con voz temblorosa, como si estuviera confundida. Carlos puso su mano sobre la mía, apretando más fuerte de lo necesario. «Aquí, amor, y aquí, y aquí». Levanté la pluma. La acerqué al papel. Carlos y el notario me miraban expectantes, y entonces dejé caer la pluma. «Ay, perdón», dije. «Estoy un poco mareada. ¿Podemos hacer esto otro día? No me siento muy bien». Vi la frustración en los ojos de Carlos, pero la escondió rápidamente. «Por supuesto, amor, no hay prisa. Vamos a casa». En el auto de regreso, Carlos apretaba el volante con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. Estaba enojado, pero no podía demostrarlo sin romper su actuación de esposo preocupado. Esa noche, escuché a Carlos hablando por teléfono en el jardín. Me asomé por la ventana de la cocina, oculta en la oscuridad. No firmó. La vieja se puso nerviosa. No podemos forzarla. Eso se vería mal. Tengo que ser más paciente. Lo sé, mi amor. Yo también quiero que esto termine ya. Pronto, te lo prometo. Máximo 1 mes más y seremos libres. Vanessa. Estaba hablando con Vanessa. Y estaban desesperados por terminar esto. Perfecto. Mientras más desesperados estuvieran, más errores cometerían. Al día siguiente, mientras Carlos estaba en el trabajo, tuve una reunión con el licenciado Villanueva y su equipo completo. La contadora forense, un abogado penalista y un especialista en derecho familiar. «Señora Carmela», me dijo el licenciado, «tenemos suficientes pruebas para destruirlo. Infidelidad documentada, ocultamiento de bienes, fraude, intento de incapacitación ilegal. Podemos presentar la demanda mañana mismo si usted quiere». «No», les dije, «todavía no. Hay algo más que quiero». Les expliqué mi plan. Al principio parecían sorprendidos, pero luego, uno por uno, empezaron a sonreír. «Señora», me dijo el abogado penalista, «esto va a ser devastador para él. ¿Está segura?». «Completamente segura», respondí. Carlos quería humillarme, declararme loca, quitarme a mi hijo, dejarme sin nada. Quería que yo me convirtiera en nada mientras él disfrutaba de su nueva vida con su amante joven. Pues ahora le toca a él ver qué se siente perderlo todo. El plan estaba listo. Solo faltaba esperar el momento perfecto. Ese momento llegó 2 semanas después. Carlos me anunció que tenía que hacer un viaje importante a Cancún. 3 días, decía. Reuniones con inversionistas importantes que podrían cambiar su carrera. Mentiras. Sabía que iba a estar con Vanessa. Lo sabía porque mi tío todavía lo hacía seguir. «Ve tranquilo, amor», le dije mientras le empacaba su maleta. «Yo estaré bien aquí con Mateo». Carlos me besó en la frente.
Ese beso paternal y condescendiente que le das a alguien a quien ya no amas, pero todavía necesitas manipular. Cuídate mucho, toma tus medicamentos. Y si te sientes mal, llama al doctor, ¿sí? Sí, Carlos. Lo vi partir en su auto hacia el aeropuerto. Lo vi alejarse sin saber que era la última vez que saldría de esta casa como el dueño de todo. Porque mientras Carlos volaba a Cancún para disfrutar de su doble vida, yo estaba preparando el golpe final. Tomé mi teléfono y llamé al licenciado Villanueva. Es momento, le dije. Proceda con todo. Entendido, señora Carmela, que comience el espectáculo. Y así comenzó la caída de Carlos. Una caída tan grande, tan devastadora, que haría que estos 2 años de traición se vieran como nada comparado con lo que estaba por venir. Porque Carlos había olvidado algo importante. Había olvidado que la venganza de una mujer traicionada no es explosiva. Es meticulosa, es paciente y es absolutamente devastadora. El mismo día que Carlos voló a Cancún, 3 cosas sucedieron simultáneamente. Primero, el licenciado Villanueva presentó ante el juez familiar una demanda de divorcio por infidelidad y ocultamiento de bienes. Adjuntó 247 páginas de pruebas, fotos, correos, extractos bancarios, testimonios, todo. Segundo, el abogado penalista presentó una denuncia formal contra Carlos por fraude e intento de incapacitación ilegal, con copias de los documentos falsos del psiquiatra y los papeles que me había intentado hacer firmar. Tercero, y esto fue mi toque personal, contraté a un publicista, porque esto no iba a ser un divorcio discreto y silencioso. Carlos había planeado humillarme públicamente, diciéndole a todos que yo estaba loca, pues ahora le tocaba a él enfrentar la humillación pública. Pero todavía faltaba lo mejor. Yo quería ver su cara cuando se diera cuenta de que había perdido. Quería estar ahí cuando su mundo perfecto se derrumbara. Así que hice algo que nunca había hecho en 36 años de matrimonio. Le seguí el juego hasta el final. Reservé un vuelo a Cancún para el segundo día de su viaje. El licenciado Villanueva me había dado la dirección exacta del departamento de Vanessa. Mi tío había confirmado que Carlos estaría ahí toda la tarde. Llegué a Cancún al mediodía. El calor del Caribe me golpeó cuando salí del aeropuerto, pero yo apenas lo sentí. Tenía la adrenalina corriendo por mis venas como nunca antes. Tomé un taxi hasta el complejo de departamentos frente a la playa. Era un edificio lujoso, moderno, con vista al mar turquesa. El tipo de lugar que Carlos y yo nunca pudimos permitirnos juntos, pero que él había financiado para su amante con nuestro dinero. Subí al 5º piso. Departamento 502. Toqué la puerta. Vanessa abrió. Era exactamente como en las fotos, pero verla en persona fue diferente. Era joven, hermosa, todo lo que yo ya no era. Llevaba un bikini blanco y su piel bronceada brillaba. Me miró confundida. ¿Sí? Hola, le dije con una sonrisa dulce. Soy Carmela, la esposa de Carlos. ¿Está él aquí? Vi cómo su cara se ponía pálida. Intentó cerrar la puerta, pero yo ya había puesto mi pie en el marco. Carlos, grité hacia adentro del departamento. Sal, mi amor. Tu esposa vino a visitarte. Escuché movimiento adentro, pasos rápidos, y entonces apareció él, mi esposo de 36 años, con shorts de playa y el pecho descubierto, saliendo de la habitación como si hubiera visto un fantasma. Carmela, ¿qué haces aquí? Sorpresa, le dije, y mi voz ya no era la de la esposa sumisa. Era fría, dura, llena de todo el odio acumulado. ¿No te alegra verme? Carlos miró a Vanessa, luego a mí, y pude ver su cerebro trabajando rápidamente buscando una mentira que funcionara. Esto no es lo que parece, empezó a decir. No es lo que parece, repetí, y me reí. Una risa amarga que salió desde lo más profundo de mi alma. Carlos, tengo fotos de ustedes dos desde hace un año. Tengo copias de todos tus correos. Sé de los 200,000 pesos que le diste para este departamento. Sé de los 2 millones que has gastado en ella durante 2 años. Sé todo,
Así que por favor, no me insultes con más mentiras. Vanessa dio un paso atrás, asustada. Carlos se quedó paralizado. ¿Cómo? ¿Cómo lo supe? Terminé su pregunta. Nuestro hijo de 6 años te escuchó hablando por teléfono planeando dejarnos en la calle. ¿Recuerdas eso? Hace 3 semanas antes de tu viaje de negocios. Mateo lo escuchó todo y me lo contó. Vi el momento exacto en que Carlos entendió que todo su plan había colapsado. Sus ojos se abrieron grandes, su boca se abrió, pero no salió ningún sonido. Pero eso no es todo, continué, disfrutando cada palabra. También sé de los documentos para declararme mentalmente incapaz. Sé del psiquiatra falso. Sé de los papeles que intentaste hacerme firmar para darle todo el poder legal. Sé de cómo le dijiste a nuestra hija que yo sabía de tu amante y que teníamos un acuerdo. Carlos encontró su voz finalmente. Carmela, podemos hablar de esto. Podemos arreglarlo. No tiene que ser así. ¿Arreglarlo? Mi voz subió de volumen. ¿Quieres arreglar 2 años de mentiras? ¿Quieres arreglar el hecho de que planeabas robarme todo, declararme loca y quitarme a mi hijo para que esta mujer pudiera ser su nueva mamá? Vanessa soltó un gemido ahogado. Aparentemente Carlos no le había contado esa parte del plan. Espera, dijo Vanessa mirando a Carlos. ¿Le ibas a quitar a su hijo? Vanessa, no la escuches, ella está loca, por eso está aquí, intentó Carlos, pero su voz sonaba desesperada. ¿Loca? Me reí otra vez. Carlos, hace 3 horas un juez recibió mi demanda de divorcio. Hace 2 horas, la policía judicial recibió una denuncia penal contra ti por fraude e intento de incapacitación ilegal. Y hace 1 hora, tu jefe recibió un correo con copias de todos tus correos admitiendo que has usado tiempo de la empresa para tus asuntos personales, que has mentido sobre viajes de negocios y que has usado recursos de la compañía para impresionar a tu amante. El color desapareció completamente del rostro de Carlos. No, no puedes hacer eso. Ya lo hice, le dije. Y entonces saqué mi teléfono y le mostré la pantalla. Y esto es mi cuenta bancaria. ¿Ves ese número? 22 millones de pesos. ¿Sabes de dónde salieron? Carlos miró la pantalla, confundido. ¿De dónde? De ese terreno que mi padre me dejó hace 30 años. Ese terreno que tú siempre quisiste vender, pero que yo mantuve a mi nombre. Ese terreno que nunca supiste que estaba en la zona más cara de Guadalajara y que ahora vale una fortuna. Lo vendí hace 3 semanas, Carlos. Mientras tú creías que me tenías controlada en ese hospital psiquiátrico falso, yo estaba vendiendo mi propiedad y convirtiéndome en millonaria. Nunca olvidaré la expresión en su cara. Era una mezcla de shock, horror, incredulidad y rabia. Todo su plan, toda su manipulación, había sido para nada. La mujer que pensó que podría aplastar fácilmente resultó ser más rica que él. Pero tú no tienes nada, tartamudeó. Todo está a mi nombre. La casa, los autos, las inversiones. Correcto, le dije. Todo eso está a tu nombre. Y en el divorcio voy a pelear por mi parte. Pero incluso si no consigo nada, no me importa. Porque yo tengo más dinero del que tú vas a ver en toda tu vida. Mientras tú vas a tener que explicarle a un juez por qué ocultaste bienes, por qué gastaste dinero matrimonial en tu amante y por qué intentaste declararme incapaz con documentos falsos. Carlos se dejó caer en el sofá, su cara en sus manos. No solo eso, continué, y mi voz era puro hielo ahora. También contraté un publicista. Mañana todos tus amigos, todos tus colegas, todos en tu oficina van a recibir un correo. No con todos los detalles íntimos porque yo no soy como tú, pero sí con lo suficiente para que sepan qué tipo de hombre eres. Que engañaste a tu esposa de 36 años, que intentaste declararla loca para robarle todo, que le quitaste el dinero de su futuro para dárselo a tu amante. No puedes, dijo Carlos, pero su voz no tenía fuerza. Ya lo hice, repetí. Los correos están programados. Se enviarán mañana a las 8 de la mañana. Me volteé hacia Vanessa,
que estaba llorando silenciosamente en una esquina. «Y tú», le dije, «mi abogado te va a demandar por aceptar bienes de un matrimonio. Ese departamento que tanto te gusta va a tener que devolverlo o pagar su valor completo. Así que espero que hayas disfrutado estos 2 años, porque te van a costar caro». Vanessa soltó un sollozo y corrió a la habitación cerrando la puerta con un golpe. Me quedé mirando a Carlos, el hombre que había sido mi mundo durante 36 años, el padre de mis hijos, el hombre que juró amarme en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza. ¿Sabes qué es lo más triste de todo esto, Carlos?, le dije suavemente. Que si simplemente me hubieras dicho que ya no me amabas, que querías el divorcio, yo te hubiera dejado ir. Hubiera peleado por mi parte justa, sí, pero te hubiera dejado ir con dignidad. Pero tú escogiste el camino de la traición, la manipulación, la humillación. Quisiste destruirme completamente, y ahora vas a vivir con las consecuencias. Carlos levantó la mirada. Había lágrimas en sus ojos. Carmela, por favor, podemos llegar a un acuerdo, no tiene que ser así. Tienes razón, le dije. No tenía que ser así, pero tú lo hiciste así. Y ahora yo voy a terminar lo que tú empezaste. Caminé hacia la puerta. Me detuve y me volteé una última vez. Ah, y por cierto, ya cambié las cerraduras de la casa. Esa casa que está a tu nombre, pero donde yo he vivido por 15 años y donde mi hijo menor todavía vive. Mi abogado me aseguró que tengo derecho legal de quedarme ahí hasta que el juez decida lo contrario. Así que cuando regreses de este viaje romántico, vas a tener que buscar otro lugar donde quedarte. Tal vez Vanessa tenga espacio para ti aquí. Oh, espera, este departamento va a ser embargado pronto. Salí de ese departamento con la cabeza en alto. Bajé al vestíbulo, salí a la luz del sol de Cancún y ahí, en medio de la calle, me permití sentir todo. La rabia, el dolor, la traición, pero también el triunfo, la satisfacción, el poder. Carlos había intentado romperme, había intentado convertirme en nada, pero yo era Carmela Jiménez, hija de un hombre trabajador que me enseñó el valor de tener algo propio, nieta de una mujer que sobrevivió sola con 5 hijos, madre de 3 hijos que me habían visto ser fuerte toda mi vida, y ahora, por primera vez en 36 años, era completamente mía. Tomé mi teléfono y marqué un número. Licenciado Villanueva, ya terminé aquí. Proceda con todo lo que planeamos, sin piedad. Entendido, señora Carmela. Va a ser un placer. Colgué y respiré profundo el aire salado del mar Caribe. La guerra había terminado. Y yo había ganado. Han pasado 6 meses desde ese día en Cancún. 6 meses desde que le dije a Carlos exactamente lo que pensaba de él y de sus mentiras. Y ahora, sentada en la terraza de mi nuevo departamento, con vista a las montañas de Guadalajara, tomando mi café de la mañana mientras Mateo juega en su habitación, puedo decir con total honestidad que soy feliz. Déjenme contarles cómo terminó todo. Carlos regresó de Cancún 2 días después de nuestro encuentro. Intentó entrar a la casa y descubrió que las cerraduras habían sido cambiadas, tal como le prometí. Llamó a la policía, pero cuando los oficiales revisaron los documentos legales que yo tenía preparados, le dijeron que no podían hacer nada. Yo tenía derecho legal de estar ahí con mi hijo menor. La cara de Carlos cuando la policía se fue sin ayudarlo fue, según me contó mi vecina, algo digno de ver. Los correos se enviaron a la mañana siguiente, exactamente como planeé. 200 personas los recibieron, sus colegas, sus amigos, algunos de nuestros familiares. No incluí detalles íntimos ni fotos comprometedoras, solo los hechos. Carlos había sido infiel, había ocultado bienes, había intentado declarar a su esposa mentalmente incapaz para robarle todo. Su teléfono no dejó de sonar durante 3 días, pero no eran llamadas de apoyo, eran llamadas de gente cortando lazos con él. Su jefe lo llamó a una reunión. Le dijeron que aunque no podían despedirlo legalmente sin un proceso,
Sería mejor para todos si renunciaba. Carlos intentó pelear, pero cuando le mostraron las pruebas de que había usado recursos de la empresa para sus asuntos personales, no tuvo más opción que firmar su renuncia. Perdió su trabajo, perdió su reputación, perdió el respeto de todos. El divorcio fue a juicio 3 meses después. Mi equipo legal presentó todas las pruebas, los correos, las fotos, los extractos bancarios mostrando las transferencias a Vanessa, los documentos del psiquiatra falso, todo. El juez escuchó todo en silencio. Cuando fue el turno de Carlos de hablar, apenas pudo articular una defensa coherente. Su abogado intentó argumentar que yo había exagerado todo, que era venganza por celos infundados. Pero las pruebas no mentían. El juez sentenció que la casa se vendería y el dinero se dividiría equitativamente. Los autos también. Las inversiones que Carlos había intentado ocultar serían divididas. Pero más que eso, el juez ordenó que Carlos me pagara una compensación adicional por ocultamiento de bienes y por daño moral. 2 millones de pesos. Carlos apeló, por supuesto, pero su apelación fue rechazada. La sentencia era final. En total, después del divorcio, mi patrimonio aumentó a casi 30 millones de pesos. 30 millones que Carlos nunca imaginó que yo tendría. Pero la justicia legal no fue lo único que se cumplió. También hubo justicia poética. Vanessa resulta que, cuando se dio cuenta de que el departamento iba a ser embargado y que tendría que pagar una demanda, decidió que Carlos ya no valía la pena el problema. Lo dejó 2 semanas después del confronto en Cancún. Le envió un mensaje de texto, un simple mensaje. Esto ya no funciona, no me busques más. Carlos perdió a su esposa, a su amante, su trabajo, su reputación y la mitad de su patrimonio, todo en menos de 4 meses. Intentó contactarme varias veces después de la sentencia. Llamadas, mensajes, incluso vino al departamento una vez. Yo no le abrí la puerta. Ya no tenía nada que decirle. La última vez que supe de él, estaba rentando un cuarto en la casa de un primo, trabajando como vendedor en una tienda de muebles. De agente inmobiliario exitoso a vendedor de muebles. La caída fue brutal. Y yo no sentí pena por él, ni una pizca. Mis hijos también tomaron sus decisiones. Lucía vino a visitarme un mes después del divorcio. Lloró en mis brazos, pidiéndome perdón por no haberme dicho antes lo que vio. Le dije que no era su culpa, que Carlos la había manipulado como manipuló a todos. Lucía cortó contacto con su padre. Me dijo que no podía perdonarlo por lo que me hizo, por cómo intentó destruirme. Daniel, mi hijo de la universidad, al principio intentó mantenerse neutral. Decía que no quería tomar lados, pero cuando le mostré todas las pruebas, cuando leyó los correos donde su padre planeaba declararme incapaz y quitarme a Mateo, algo cambió en él. Me llamó llorando una noche. Mamá, yo crecí admirando a ese hombre. Pensé que era el mejor padre del mundo, y resulta que todo era mentira. Todo. No todo era mentira, hijo, le dije. Él los amó a ustedes. Eso era real, pero perdió el camino, y tomó decisiones que destruyeron nuestra familia. Daniel ahora me visita cada mes, y a Carlos lo ve una vez al año, por compromiso. Pero la relación que tenían se rompió para siempre, y Mateo, mi pequeño Mateo, el niño que escuchó esa conversación que cambió todo. Al principio estaba confundido. Preguntaba por su papá, preguntaba por qué ya no vivíamos todos juntos. Le expliqué con palabras que un niño de 6 años pudiera entender. Le dije que papá y mamá ya no podían vivir juntos, que a veces los adultos toman malas decisiones, pero que ambos lo amábamos a él. Carlos tiene visitas supervisadas con Mateo 2 veces al mes. El juez ordenó supervisión porque consideró que el intento de Carlos de manipular la situación de custodia mostraba falta de juicio. Carlos odia esas visitas supervisadas. Odia que alguien más esté ahí observando, reportando todo. Pero Mateo parece estar bien. Está en terapia
porque yo quería asegurarme de que todo esto no lo afectara a largo plazo. La terapeuta dice que es un niño resiliente, fuerte, que va a estar bien. ¿Y yo? ¿Cómo estoy yo? Estoy viviendo la mejor versión de mi vida. Compré este departamento hermoso de 3 habitaciones en una zona tranquila de Guadalajara. Tiene una terraza grande donde cultivo plantas, donde Mateo puede jugar, donde yo puedo sentarme y leer por las tardes. Invertí la mayor parte de mi dinero de forma inteligente. Los intereses me generan suficiente ingreso mensual para vivir cómodamente sin tener que trabajar. Pero decidí trabajar de todas formas. Abrí una pequeña consultoría para mujeres que están pasando por divorcios difíciles. Las ayudo a navegar el sistema legal. Les recomiendo abogados. Las apoyo emocionalmente. No cobro mucho, solo lo suficiente para mantener el negocio funcionando, porque descubrí que ayudar a otras mujeres a encontrar su fuerza me da un propósito que nunca tuve cuando era solo ama de casa. También me inscribí en clases de pintura. Siempre quise pintar, pero nunca tuve tiempo cuando estaba ocupada cuidando de Carlos y la casa. Ahora tengo todo el tiempo del mundo. No soy muy buena todavía, pero me hace feliz. Y eso es lo que importa. Hace 2 meses, un hombre en mi clase de pintura me invitó a tomar café. Se llama Roberto, tiene 65 años, es viudo. Es amable, respetuoso y me hace reír. No sé si va a convertirse en algo más, pero estoy abierta a la posibilidad, porque aprendí algo importante en todo esto. Aprendí que nunca es tarde para empezar de nuevo. Aprendí que a los 62 años puedo ser más fuerte, más independiente, más feliz de lo que nunca fui a los 20 o a los 30. Aprendí que el amor propio no es egoísmo. Aprendí que poner límites no es crueldad. Aprendí que defender lo que es mío no me hace mala persona. Y sobre todo, aprendí que nunca, nunca debo depender completamente de otra persona para mi felicidad o mi seguridad. Mi madre tenía razón aquel día de mi boda cuando me dijo: «Hija, siempre ten algo tuyo, algo que nadie te pueda quitar». Ese terreno que mi padre me dejó me salvó la vida. No solo financieramente, sino también me dio el poder de pelear, de defenderme, de no tener que aceptar migajas de un hombre que ya no me respetaba. A veces en las noches tranquilas cuando Mateo ya está dormido, pienso en esos 36 años con Carlos. Y ya no siento odio, tampoco siento amor. Siento aceptación. Aceptación de que esa parte de mi vida terminó. Aceptación de que no todo fue malo. Tuvimos buenos momentos, construimos una familia. Pero también acepto que él tomó decisiones que destruyeron eso y que yo tomé decisiones que me salvaron. No me arrepiento de nada de lo que hice, ni de confrontarlo, ni de demandar, ni de hacer público lo que hizo, porque Carlos no solo me traicionó a mí, traicionó a nuestra familia, a nuestros votos, a todo lo que construimos juntos. Y las acciones tienen consecuencias. Algunas personas me han dicho que fui muy dura con él, que fui vengativa. Pero yo no veo lo que hice como venganza. Veo lo que hice como justicia, como defenderme a mí misma y a mi hijo de un hombre que planeaba destruirnos. Y si eso me hace dura, entonces sí, soy dura. Pero también soy libre. Ahora, mientras termino mi café y veo a Mateo reír jugando con sus juguetes, sin el peso de vivir en una casa llena de mentiras, me doy cuenta de algo. Gané, no solo legalmente, no solo financieramente, gané mi vida de vuelta, gané mi dignidad, gané mi futuro. Y Carlos, bueno, Carlos perdió mucho más de lo que imaginó. Perdió a una mujer que lo amó incondicionalmente durante 36 años. Perdió a una familia que lo admiraba. Perdió el respeto de sus hijos. Perdió su carrera. Y perdió la oportunidad de envejecer con dignidad junto a alguien que conocía cada parte de él. Todo por una aventura con una mujer 30 años menor que lo dejó en el momento que las cosas se pusieron difíciles. Espero que valiera la pena. Para mí, definitivamente valió la pena pelear. Valió la pena cada lágrima, cada noche sin dormir planeando,
cada momento de miedo cuando pensaba que podía perderlo todo, porque no perdí nada, gané todo. Y ahora, cada mañana me despierto en mi propia casa, con mi hijo feliz a mi lado, con dinero en el banco que nadie puede tocarme, con un futuro lleno de posibilidades, y pienso, así se siente la libertad, así se siente ganar, así se siente la justicia. Si ustedes están pasando por algo similar, si tienen una pareja que los traiciona, que los manipula, que intenta controlarlos, quiero que sepan algo. No están solos y no están indefensos. Hay salida, hay esperanza, hay justicia. Solo necesitan encontrar esa fuerza dentro de ustedes. Esa fuerza que tal vez no saben que tienen hasta que no tienen otra opción que usarla. Yo la encontré a los 62 años. Y si yo pude, ustedes también pueden. Nunca es tarde para defender lo que es suyo. Nunca es tarde para decir no más. Nunca es tarde para empezar de nuevo. Mi nombre es Carmela Jiménez. Tengo 62 años. Y esta es mi historia de traición, justicia y renacimiento. Y si mi historia les sirvió de algo, si les dio esperanza o fuerza, entonces todo valió la pena. Gracias por escucharme hasta el final. Dejen en los comentarios de dónde están escuchando esta historia. Me encantaría saber que llegué a ustedes. Y si conocen a alguien que necesite escuchar esto, por favor compartan esta historia, porque hay millones de mujeres ahí afuera que necesitan saber que pueden ser fuertes, que pueden ganar, que pueden empezar de nuevo. No olviden suscribirse al canal para más historias reales como esta. Historias de mujeres que se levantaron, que pelearon, que ganaron. Porque todos merecemos una segunda oportunidad. Todos merecemos justicia y todos merecemos ser felices. Hasta la próxima historia. Y recuerden, nunca, nunca subestimen a una mujer traicionada que decide pelear.